Bienvenidos a Conversaciones con Cata Campuzano. En este espacio te invito a un viaje lleno de experiencias y reflexiones, donde exploraremos juntos temas que nos conectan como seres humanos. Aquí la autenticidad es la clave y la apertura del alma es nuestro sello. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con Cata Campuzano, un espacio donde hablamos de todo un poco. Recuerden que estoy en Mundo Más, Colombia, acá es donde grabamos, porque no solamente nos pueden ver a través de Spotify, sino a través de YouTube y a través del canal Mundo Más, que nos ven en el Oriente y en muchos países del mundo. Tengo una invitada muy especial, se llama Isabela Escobar. Hola Isa, bienvenida. Cata, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. No, yo feliz de que tú estés acá, nos conocemos hace mucho tiempo, yo creo que prácticamente desde que nació Ser Mujer Comunidad, que es una comunidad que les he compartido que tengo en redes sociales. Me pueden encontrar como @sermujercomunidad en Instagram y a Isa hoy como Isabela Escobar. Y a Isa como Isabela Escobar, o sea que ya Fit From Zero ha dado varios pasos. Ha dado varios pasos y vamos a hablar de eso. Ahorita que venía para acá, me estaba acordando que conocí a Isa, bueno, pues por redes sociales, que yo creo que hoy es muy normal como que ser Insta amigos, Insta friends. Nos seguíamos en redes y una vez publicó un video que me encantó porque mi comunidad nace como con ese propósito, el propósito de llegarle a la mujer desde mi historia, desde lo que nos pasa a todas. Y me acuerdo que Isa publicó un video donde mostraba cómo habían aplicaciones que en tiempo real editaban los cuerpos, o sea, ponían, quitaban, subían, bajaban. Y yo le dije, ¿lo puedo publicar? Y me dijo, claro, ella súper querida, lo publiqué en la comunidad y luego nos vimos en un evento de tenis, en un brunch. Como a la semana. Como a la semana y bueno, empezamos unos conversatorios, luego entró pandemia y bueno, desde ahí hemos tenido como una relación muy cercana, un par de veces hemos salido a tomar cafecito y a conversar. Y quise invitarla hoy porque es una mujer que admiro un montón. Bueno, es una mujer, no es muy chiquita, realmente. ¿Cuántos años tienes, Isa? 25. Tiene 25 años, pero con una historia de vida muy linda y muy inspiradora. Y hoy creo que vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa, pero en especial a las mujeres, y es que vamos a hablar de, pues primero de su historia, qué hace Isa, cuál ha sido esa trayectoria, pero todo muy enfocado a los trastornos de la conducta alimentaria. Isa, bienvenida. Cata, gracias. Para mí hablar de este tema, mucha gente me dice, ¿por qué te gusta o por qué quisieras compartir sobre lo que te pasó, un trastorno de alimentación que no es algo como chévere para compartir? Y yo digo que por algo llegó esto a mi vida y compartirlo y ver cuánta gente está pasando por lo mismo y ver que uno puede ayudarle, así sea una persona, hace toda la diferencia. Así es, desde la historia de cada una, Isa, y yo creo que dijiste algo muy valioso. ¿Por qué? ¿Para qué llegó esto a mi vida? Y muy chévere, además, como arrancaste, porque me gustaría que contaras un poquitico de la historia. Creo que te fuiste a vivir a Estados Unidos porque sentías que no encajabas en Medellín, en esta sociedad, en tanta exigencia, y creaste un blog como anónimo. Sí. Contemos, ¿qué eso se llamaba? Fit From Zero. Okay. Entonces, cuando yo empecé la recuperación, a mí me empezaron a preguntar, fue de mi infancia. ¿Cómo fue tu infancia que te llevó a desarrollar un trastorno de alimentación? Yo nunca había pensado en que mi infancia pudo haber afectado. Y acordándome de ciertas cosas, a mí desde chiquita me comparaban con mi hermana, que siempre ha sido muy delgadita. A mí me decían Isabola. ¿En el colegio? Mis tíos. Entonces me decían, ¿Les parecía súper chato? Sí, era algo chistoso. Entonces a mí me daban, por ejemplo, la gaseosa dietética y a mi hermana la normal. Entonces siempre fue como algo que se me fue metiendo, pero yo nunca tuve problemas con mi cuerpo pequeño. Yo fui a vivir a Estados Unidos 3 años con mi familia y cuando volví en plena época de 15. Yo nunca me había... Isa, perdón, te interrumpo. Cuando dices yo no tuve problemas con mi cuerpo pequeña, tú te vestías, o sea, tú eras una niña feliz. Sí, yo era una niña sin feliz. Paradigmas. Me decían ese tipo de comentarios, pero en ese momento no me afectaban. Simplemente se fueron quedando como ahí. Cuando yo volví de Estados Unidos, yo tenía 14 años, empezaron los 15, yo llegué a Medellín en una época donde todas las niñas eran igualitas, pelilargas, con el cacho, dientes perfectos porque ya les habían quitado los brackets, la figura era muy parecida, se vestían igual. Y yo llegué y yo
era, No encajo. yo no encajaba. Y fue la primera vez que yo me vi y yo dije, yo no encajo, yo me veo diferente, yo no me siento bien, algo tiene que cambiar. Además, en una etapa compleja que es la adolescencia. Claro. En ese momento me acuerdo que empecé una dieta con mi hermana. Nos metimos a Google, las dos, quién sabe qué buscamos, y empezamos una dieta porque el propósito era bajar de peso. Ese era el propósito, ninguna de las dos tenía ni idea de qué estaba haciendo. Y empecé a bajar de peso. En ese momento me acuerdo que empecé a bajar y la gente me decía, Isa, estás súper bonita, se ve que has bajado, pero yo seguía. Y yo seguí, y yo seguí, y yo seguí. Nunca de la mano de un nutricionista, no le dijeron a nadie, simplemente haga eso. Yo buscando en internet e inventándome, básicamente. Y empecé a bajar de peso y ya pues el tiempo de la dieta se había acabado y yo simplemente seguía. Y empecé a quitar alimentos, entonces restringí los carbohidratos, empecé a quitar las grasas, cada vez quitaba más cosas y cada vez empezaba a hacer más ejercicio. Yo simplemente en mi cabeza decía, estoy haciendo dieta, quiero seguir bajando de peso. Yo no sentía nada raro, pero yo cada vez lo hacía más. Pero de cierta forma que te dijeran, estás más linda, lo estás logrando, como que te alimentaba esa necesidad de seguir bajando de peso. Me alimentaba esa necesidad y me alimentaba el ego. Yo estaba feliz. Por dentro yo decía, lo estoy logrando, tengo que seguir. Y cada vez lo hacía más. En ese momento yo cumplí 15 y empezaron a llegar comentarios. Entonces, gente cercana a mí, primos, amigas, me acercaban y me decían, Isa, estás muy flaca. Isa, estás muy flaca. O mis amigas me decían, Isa, están hablando de ti porque estás muy flaca. Entonces ya empezaron a salir. Los papás no se preocuparon en ningún momento. En ese momento mis papás no, como que ni se daban cuenta. O si se daban cuenta, no decían nada en ese momento. Cuando ya llegué a un nivel muy crítico de peso, de que yo ya no estaba comiendo nada, estaba obsesionada con el ejercicio, creé un diario que en ese momento fue Fit From Zero en Instagram. En Instagram. Yo me metí a Instagram y yo estaba buscando alguien que me entendiera, alguien que entendiera lo que yo estaba sintiendo. Y ni mis amigas, ni mi familia, ni nadie me entendía. Además, Isa, estábamos hablando hace 10 años. Digamos que si este tema aún es tabú, en ese entonces era que yo también lo viví. Yo me acuerdo que yo de 19 años le decía a mi mamá, dieta, y me decía, no penses que el helado te va a engordar y ya, no te comas 3, comete uno, o sea, como si fuera tan sencillo. Es como decirle al alcohólico, pues tómate un vinito y Exactamente. ya. Pues, porque te tenés que tomar toda la botella. Entonces, es muy difícil porque te entiendo, es como que uno es consciente que tiene un problema, pero que nadie lo entiende, que no sabe a quién pedirle ayuda. Entonces, en ese momento yo seguía con el problema, pero quería seguir teniéndolo. Esa era la cosa. En ese momento yo no me quería recuperar. Y creé un Instagram, bloqueé a todo Medellín, hasta el día de hoy hay gente que sigue bloqueada porque sí. Y ahí empecé a compartir lo que estaba sintiendo. Entonces tuve un atracón y compartía que me comía esto. Hice esto, me estoy viendo Perdón, así. Isa, hago ahí como un paréntesis para las personas que nos están viendo. Los atracones suelen llegar después de las dietas restrictivas, ¿cierto? Entonces el cuerpo es tan sabio que yo hago una restricción de carbohidratos, de grasas, de un montón de cosas, porque también lo viví y llega un momento donde el cuerpo no da más, te pide exceso de eso que le has prohibido y digamos que ahí hay una mezcla entre la necesidad fisiológica del cuerpo y un montón de emociones y un montón de cosas no resueltas de la niñez y de muchos otros temas pues que acá nos quedaríamos, hay mucha tela por cortar y el atracón es sencillamente me siento y me como esta vida y la otra, inclusive escondiendo los paquetes, inclusive escondiéndome de las personas para que no vean que tuve un atracón porque siento vergüenza. Claro, yo llegaba cuando todo el mundo se acostaba en mi casa, yo me iba para la cocina, me empezaba a servir cereal. Hasta que la bolsa de leche no se acababa, yo no paraba de comer. Y el sentimiento de culpa después era tenaz. Tremendo. Entonces, ahí creé yo como una comunidad, un diario, donde yo simplemente compartía y veía que había gente que también estaba pasando por lo mismo. Porque yo había escuchado de anorexia y bulimia en el colegio cuando uno veía como los diferentes trastornos que existen, pero además de eso absolutamente nada. Entonces yo empecé como a meterme en ese mundo y ahí empezó la página. En ese momento ya mi mamá como que reaccionó y me dijo, tenemos que buscar ayuda. Pero en su desconocimiento, porque a nadie le dicen, a ninguna mamá le entregan algo que diga, esto es lo que tienes que saber si tu hija tiene un trastorno de alimentación. Ella pensó, vamos donde una nutrióloga,
una nutricionista que te ayude a subir de peso. Y fui de una nutrióloga que simplemente me dijo, coma. Y ¿En qué peso estabas ahí, Isa? En ese momento alcancé a llegar a 42 kilos. ¿Y tú mides qué? 1,65. Nada. Nada. Entonces, ella simplemente me dijo, coma, y yo choqué mucho porque yo decía, ¿cómo que coma? Me estás diciendo todo. Entonces ella me mandaba un plan de alimentación que yo efectivamente no seguía. No podías cumplir. Y eso, además con el miedo, con el temor de volver a ganar peso. Yo no quería, yo decía, sí, claro, como por darle gusto a mis papás, claro que sí, y llegaba y yo no hacía nada de lo que me decían. En total fui a 15 médicos diferentes, entre nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, especialistas, todo el mundo me decía algo distinto. Al final fui donde una psiquiatra, especialista en trastornos de alimentación, y me dijo, Isabela, usted tiene anorexia, ya tiene bulimia porque lo desarrolló, depresión y trastorno después de los atracones. Y trastorno obsesivo compulsivo. Entonces ella me dijo eso y yo quedé así, nadie me las había cantado. Todos me decían, es que tienes esto, es que tienes... Ella me las cantó toditas y yo quedé así. Y en ese momento yo no quería recuperarme. Yo seguía sin querer recuperarme, yo seguía en el hueco y yo decía, quiero más, quiero más, quiero más. Fue finalmente cuando a mí me dijeron, o usted se recupera o vamos para la clínica, porque esto ya no aguanta más. Que hubo como una chispita en mi cabeza que me dijo, es hora de hacer algo. Y eso no significa que de un día para otro me empecé a recuperar, no, pero empecé a tomar un poquito de conciencia y decir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es la razón? Que es muy difícil ponerle el por qué. Yo, ¿por qué me quiero ver así? Es que nadie me lo está exigiendo, ni yo debería, pero ¿por qué? Y cómo dice la sociedad afecta de cierta forma, porque es que en Estados Unidos eras una niña normal y llegas a una sociedad que de pronto nos exige tanto, donde nosotras llegamos y nos autoexigimos un montón, y cómo eso afecta de cierta forma y digamos que potencializó el trastorno. Claro, o sea, llegó a tal punto de que yo todo lo que veía en internet lo hacía al pie de la letra. Entonces yo me metía a redes sociales y yo veía el cuerpo de esta señora que hacía tales ejercicios y hacía eso exactamente. La dieta de tal cosa la hacía. Todo lo que decía para bajar de peso o llegar a tal lugar, lo hacía. Pero yo me estaba muriendo por dentro y no solamente con la comida y el ejercicio, sino que yo perdí todas las amistades. Yo ya no quería salir porque iban a servir comida y yo no sabía qué iban a servir. Iban a servir trago en plena época de colegio, yo no quería tomar. Yo literalmente, a mí me daban el trago y yo lo tiraba al piso. Claro, porque eran calorías. Claro, todo yo estaba tratando de evitarlo. Yo no fui a muchas fiestas del colegio cuando estaban 12, porque iba a haber comida o trago o... Y no tenías el control, porque de cierta forma estos trastornos están muy ligados pues, a un montón de temas emocionales, que ahorita esa es la pregunta que quiero hacerte, y a tener el control de todo. Entonces, ¿qué me voy a comer? ¿A qué horas? ¿Cuánto pesa? ¿Cómo lo preparan? Entonces, si se me sale del control, no, yo no puedo estar ahí. Claro, y ahí fue que me dijeron, tú tienes también trastorno obsesivo compulsivo, que va 100% ligado a esto, y tienes que tener tu agenda, y si, por ejemplo, me sale algo y no puedo ir al gimnasio a cierta hora, mi mundo se derrumbaba. Mi mundo se derrumbaba, yo hacía un caos, yo peleaba, me volví fuerte con la gente porque me cambiaban eso y todo salía mal. Entonces, todo lo que yo tenía que estar microcalculado. Yo en algún punto pesaba todo lo que me comía. Hasta el último gramo de aceite que se le ponía al pollo tenía que estar medido. Y me imagino que también pasaste por la dieta de las calorías. Claro, por todo. Entonces yo tenía la aplicación, todo lo metía a la aplicación, tenía el reloj, hasta que no llegara a 1000 calorías en el gimnasio, yo no me iba, si me iban a sacar, no me iba. Todo lo hacía, todo era en función de quemar calorías. Yo en el colegio me iba a la pista de atletismo a correr en el recreo. En clase yo movía las piernas porque eso quemaba más calorías. Todo se volvió en quemar más calorías y comer menos. Isa, si hoy yo te preguntara, ¿cuál crees que es la necesidad o ese vacío o qué era lo que pasaba detrás de este trastorno de la conducta alimentaria después del trabajo que has hecho? Y que digamos que es un tema que no se soluciona del todo, que tiene altibajos. ¿Qué me responderías? Yo siento que es un tema de inseguridades. Desde muy chiquita tuve muchas inseguridades que nunca trabajé y de cierta forma la comida o controlar la comida me dio esa forma de control. Esto sí lo puedo controlar.
esto sí lo puedo tener bajo lupa. Y de pronto la necesidad de perfección y de ser vista. Entonces me doy cuenta que si bajo peso, me ven, me admiran, me dicen, hey, ¿cómo estás de linda? Hey, bajaste de peso. Me doy cuenta que desde el control y desde tener esa aceptación en los demás, digamos que es mucho más fácil lidiar con esa aceptación propia que no he podido, porque no puedo conmigo, porque no me puedo aceptar, porque tal vez estoy buscando una forma de llamar la atención de las demás personas, porque de pronto cuando fui niña no fui tan vista, o fui vista pero fui saboteada, entonces busco esa necesidad de perfección y así me ven. De pronto lo viste así en algún momento. Total, es una forma como de... Mucha gente dice que un trastorno de alimentación, la gente lo hace por llamar la atención, que no es cierto. No es cierto y no es como que uno diga no voy a comer para que la gente me vea, pero por dentro yo creo que sí es una forma de uno como satisfacer todos esos huecos que estuvieron faltando de esta otra forma. Isa, ¿qué te ha ayudado en el camino? Yo sé que hay muchísimas personas porque además, ahorita te lo decía, es un tema tabú. Vivimos en una sociedad donde todo el mundo sonríe, donde en redes sociales todo el mundo tiene la vida feliz y perfecta, donde yo digo, ¿cuál es esa necesidad de mostrarnos perfectos? Yo creo que una de las cosas que a mí más me liberó fue cuando nace mi comunidad. Yo me muestro como soy y comparto cosas muy íntimas que las personas decían, ¿cómo así? ¿A ti también te pasa? Y yo, pues claro, es que yo sigo siendo un ser humano, yo también tengo miedo, yo también tengo inseguridad, yo también tengo días difíciles, yo también he batallado con muchas cosas que en su momento las compartí. Digamos que ya en el momento de la vida en el que estoy, siento que estoy cosechando mucho de lo que sembré, porque yo creo que todo lo que nos pasa en la vida tiene como una razón de ser. Y yo no es casualidad que le hable a las mujeres y que haya pasado por temas de trastorno de la conducta alimentaria, síndrome de ansia, un montón de cosas que yo desde mi historia lo he podido abordar y lo he podido compartir. Y estoy segura que he impactado positivamente la vida de muchas personas como lo has hecho tú con tu comunidad. Entonces, has hecho un trabajo no solamente contigo, sino que lo has compartido, que lo aplaudo mucho, tener esa capacidad de mostrarnos vulnerables y decir, yo no soy perfecto y te quiero compartir mi historia porque eso baja mucho niveles de ansiedad. Además de eso, para las personas que nos ven y que están sufriendo en silencio y que dicen yo no me atrevo a hablar de esto porque me da pena, porque todo el mundo cree que tengo una vida perfecta, porque es un tema tabú, bueno, por mil motivos, ¿qué le dirías a esas personas? Pues, ¿qué es lo que más te ha servido? ¿Cuál ha sido ese trabajo interior que has hecho? Digamos que, ¿qué es lo que te ha sacado como de ese hueco? Cuando yo me empecé a recuperar y puse una foto de antes y después, fue cuando yo desbloqueé a todo el mundo. Y compartí eso y la gente que estudiaba conmigo, mi familia, como que, wow, lo vieron y dijeron, wow, ¿qué pasó acá? Esta pelada cuando... Estamos hablando de Instagram. Sí. Eras NN, por decirlo así, sí. Publicaste una foto. Y de la nada puse una foto que pasó por un trastorno de alimentación. En ese momento nadie tocaba esos temas y fue como... Yo tenía mucho miedo, pues porque en esta sociedad la gente suele juzgar mucho y... No había pasado una semana desde que yo había publicado eso y me enteré que solamente en mi colegio habían 3 personas más, 3 niñas más que estaban pasando por lo mismo. Y yo decía, ¿cómo puede ser que 3 personas que yo conozco están pasando por lo mismo y estos temas no se hablan? Ya tuve contacto con ellas, hablamos y me di cuenta que pude impactar, yo en ese momento tenía 18 años, la vida de alguien más, contándole, mira, yo me senté así, mira, yo pensé esto, o solo decirle, no estás sola y no estás loca. Porque fue lo que yo más pensaba, me estoy enloqueciendo y estoy sola y nadie más pasa por esto. Solo me pasa a mí. Y ver que uno puede impactar la vida de alguien más y decirle, mira, de verdad no estás sola, es demasiado grande. El hecho de hablar... Gratificante. Claro. El hecho de hablar y admitir que uno tal vez necesita ayuda es el primer paso muy que hay liberador. que dar. Aceptar. Y es el paso más grande, es el más difícil y el más grande y el que más impacto tiene. Decir, no estoy bien y necesito ayuda. Para algo están los médicos que lo pueden ayudar a uno y guiar. Entonces, el hecho de abrirme y ver el impacto tan grande que uno puede tener en la gente y que uno abriéndose, si uno no tenga una comunidad de Instagram, simplemente abrir y decirle a los papás o a la familia, hey, tengo esto, ya, todo cambia. Ya no te hablan de ciertas formas, ya no tú misma te sientes diferente. Entonces, el paso más grande para una recuperación es admitir que uno tiene algo. Si uno se queda en la cabeza pensando, no, esto no es nada, esto no es nada, esto no es nada, y lo deja ahí estando siendo nada, se va a agrandar y va a ser un problema mucho más grande en un futuro.
Es cortar las cosas de raíz y admitir desde un principio, listo, tengo esto, ¿cómo lo voy a solucionar? Ese fue como el primer paso. Ese fue el primer paso. Obviamente, y yo siempre lo digo, de la mano de un profesional. Uno solo no puede, y para eso están los médicos que están especializados en eso. ¿Quién te ayudó a ti puntualmente? ¿Psiquiatra, psicólogos, Una todo un psiquiatra, equipo? una psiquiatra. Yo luché mucho con la nutrióloga porque ella me decía, ¿a usted le gusta la dieta de Sasha Fitness? Yo en ese momento no sabía ni quién era Sasha Fitness porque quería comer saludable. Entonces ese fue mi foco. Yo decía, yo me quiero recuperar de una forma donde no solamente sube peso, sino me sienta bien. Y está además la ortorexia, pues, que es un trastorno también, que ahora estamos en una obsesión y en un boom de alimentación consciente, de equilibrio, de, mejor dicho, todo súper sano, y yo creo que hay un límite, y en estos días lo hablaba en un episodio que yo grabé acá, y es desde qué óptica lo estamos haciendo, desde la óptica de me odio, todo está mal conmigo, tengo que cambiar un montón de cosas, o desde la óptica del autocuidado, ¿cierto? Entonces yo desde el autocuidado ya aprendí a quererme, o estoy aprendiendo porque es un camino que no tiene fin, que soy muy cuidadosa de lo que pongo en el plato porque me quiero sentir bien, porque quiero tener buenos hábitos. Entonces yo creo que es muy importante mirar qué tan obsesivos estamos siendo con ciertos temas. Como lo dije yo en algún momento, llegó una moda a rayarnos el cuerpo y nos rayó fue la cabeza. Y qué rico Isa cambiar el fitness por wellness, ¿cierto? Porque no es que tengo que estar de cierta forma, no, es que me quiero sentir bien y en paz. Ese es no el problema, pero la cosa que hay que tener muy en cuenta, la línea es demasiado delgada entre saludable y una obsesión. Entonces, cuando la obsesión se convierte en ya algo, o cuando la saludable se convierte en una obsesión, ya para ya pierde lo saludable. Entonces, muchas veces nos muestran en redes la dieta tal cosa, quita tal cosa, y lo muestran como algo saludable. Uno lo sigue pensando que está siendo saludable, cuando estos son comportamientos de un trastorno de alimentación. ¿Cuál es el problema? Que en las redes sociales se han normalizado muchos comportamientos de trastornos de alimentación, que si tú lo hablas con tus amigas y dices, ay, hoy no comí nada porque ayer comí mucho, y todas se ríen y dicen, sí, eso no es un comportamiento normal que hemos normalizado. Y eso es una banderita roja que uno mismo tiene que poner y decir, no, es que esto no es normal. Isa, ya para ir terminando, ¿qué le dirías a las personas que tal vez hoy vieron este episodio y dicen, yo me siento identificada? No minimices tus avances y esos pasos que das. Uno es un proceso, toma su tiempo, pero cada cosa que tú hagas por tu recuperación y por tu bienestar es un paso gigante. Isa, un contacto, un alguien, que las personas hoy que dicen no encuentro salida, necesito ayuda, ¿quién fue la persona que más te ayudó en este proceso? 100% yo diría que el médico. Luché, lo odié, peleé, pero fue la persona que me puso los pies en la tierra. ¿Podemos recomendar por acá a la persona que te ayudó en este proceso? Puedo recomendar un grupo que se llama DBT, es en Medellín, y es enfocado 100% en trastornos de alimentación. Ok, DBT, un grupo enfocado 100% en trastornos de la conducta alimentaria. Si de pronto se sintieron identificadas o como padres con sus hijos, pilas, no minimizar nada y estar muy atentos. Eso es un tema del cual hay que hablar, es un 100%. Tema que ya no tiene por qué ser tabú y es un tema que es más común y más normal de lo que nos imaginamos. Isa, gracias por estar acá. Cata, gracias a ti. No se pierdan el próximo episodio porque esto continúa. Un abrazo. Chao, chao.